Nos va a presentar la charla sobre reflexiones sobre España y América en Pera Bosch Gimpera, que creo que ha escrito con su compañero Armando Pavón Romero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante. Pere Bosch Gimpera fue una de las grandes pérdidas que sufrió la universidad con la Guerra Civil Española. Historiador y jurista, catedrático de Historia Universal, Antigua y Medieval de Barcelona, en 1916, creó un seminario de investigación e inició el Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Institut d'Estudis Catalans, y su actividad política comienza en la República con Acció Catalana. Fue decano de la Facultad de Letras y miembro del comisariado encargado de la reforma y redacción del Estatut d'Autonomia de la Universitat de Barcelona, y durante la Guerra Civil participó en el gobierno de la Generalitat como conseller de Justicia. Tras su exilio y un breve paso por Francia e Inglaterra en la Universidad de Oxford, pues llegó a Panamá, Colombia, y desde Bogotá fue invitado a México. Allí estuvo vinculado al Colegio de México y después a la UNAM desde 1942. Un año después participaría en la reunión de profesores universitarios españoles emigrados celebrado en La Habana con el fin de diseñar la reconstrucción de España una vez creían acabado el fascismo. 6 años antes de 1943, en medio de la guerra y durante la apertura de curso de la Universidad de Valencia, capital de la República, Bosch Gimpera fue el encargado de pronunciar la lección inaugural titulada España. Con ella iniciaba la reflexión sobre la historia de España que continuaría el resto de su vida ya en el exilio. La lección de apertura fue publicada en los Anales de la Universidad de Valencia. 2 años después, en 1939, una vez ocupada la ciudad por las tropas franquistas, se ordenó destruir casi toda la edición que se encontraba en el edificio de la universidad. En este sentido, Miguel Tarradell, autor del prólogo a la edición mexicana de la UNAM de 1981, dice que esta es la razón por la que la obra había sido desconocida y más todavía así se comprende que nunca se cite, a pesar de ser cronológicamente el primero de una serie de ensayos de interpretación de la historia peninsular. Mientras otros escritos de temática parecida pues se hicieron más famosos, como los de Menéndez Pidal, Américo Castro, Sánchez Albornoz o Vicés Vives. Tarradell también afirma que era un trabajo nuevo en la obra de Bosch Gimpera, la cual nunca había traspasado el campo estricto de la prehistoria o de la arqueología. Es comprensible el tema abordado debido al momento crítico que vivía la República. Frente al peligro en que se encontraba el gobierno legítimamente constituido, era necesario ofrecer un toque de optimismo. Saber que España trascendía y trascendería aquella situación. Pero la llegada a este punto era el resultado de un análisis histórico que trataba de contestar la pregunta ¿qué es España? Bosch Gimpera se revelaría como agudo historiador al iniciar su madurez intelectual. Tenía 46 años y 21 como catedrático, capaz de analizar de manera crítica la historiografía anterior y hacer una nueva propuesta. El punto de partida era, por supuesto, su conocimiento de la historia antigua de España. En los orígenes antiguos descubría la conformación de los pueblos que sufrirían la interferencia de agentes externos o superestructuras, como les llama. Es necesario aclarar que para el autor las superestructuras o son estados bien conformados o formaciones cuasi estatales. Aunque también parece un guiño al marxismo, el uso de este concepto parece tener el objetivo de evitar otros conceptos como imperio, civilización, cultura, invasor, conquistador. Incluso le permite reducir al máximo la palabra Estado. También tiene la función de diferenciar lo que es el pueblo de las élites que conforman o se incorporan. Estas superestructuras trataron de dominar a los pueblos originarios. Aquí nosotros usamos una expresión mexicana, e imponerles una unidad. Plantea entonces una tensión entre la diversidad de pueblos y la unidad y uniformidad impulsada por esas superestructuras.
Esta tesis constituía en sí misma una nueva explicación de la historia de España y, por tanto, un programa de investigación que a grandes rasgos traza en aquella primera lección de 1937. Vale, pues, la pena profundizar en semejante propuesta. Bosch Gimpera inicia su lección inaugural con la visión tradicional de la historia de España. Esta versión oficial, ortodoxa, dice: se aprende en la escuela. Presenta una unidad y cohesión esencial de España. Semejante unidad estaba, según el autor, prefigurada en la época romana por Castilla y por la monarquía desde Ataulfo hasta la dinastía borbónica. Fue puesta en peligro por la fragmentación medieval. Sin embargo, dicha unidad se reconstruye durante la Reconquista y continúa con los reyes católicos que recogemos en cita, los verdaderos restauradores de España y punto de partida de su grandeza. Desde entonces, los valores castellanos se convirtieron en los valores españoles por antonomasia. Argumenta que esta versión no solo presenta la historia de España como una unidad, sino que además hace de Castilla el factor de esa unidad. El autor critica e indica que se trata de una historia sin pruebas ni fundamentos científicos, porque dice: durante más de un siglo se ha presentado esa historia como un dogma, pues el único hecho evidente es la unidad geográfica de la península ibérica. Del mismo modo, argumenta en cuanto a que los grupos que habitaban la península eran diversos y diferentes, con una cultura común de solidaridad, sin que dominara ninguno de ellos y, por supuesto, sin que ninguno impusiera sus valores sobre los demás. Reconoce, eso sí, que a lo largo de la historia ha habido momentos de unidad impulsados por lo que denomina superestructura o supraestructura y que no es otra cosa que los diferentes estados o formaciones cuasi estatales que se han superpuesto a los pueblos originales. Algunas de estas superestructuras, en breve repaso, son la romanización, la monarquía visigótica, el califato de Córdoba, los Austrias, los Borbones. Aquí se advierten ya algunos elementos de su propuesta historiográfica. Una diversidad de pueblos que se han visto sujetos a diversas fuerzas externas, a veces con todas las características de verdaderos estados. Estas fuerzas, al expandirse, han intentado crear una unidad que nunca terminó por borrar los elementos originales. Con el título La génesis de una nueva propuesta historiográfica, recogemos el reconocimiento de la diversidad de los pueblos peninsulares. Es algo que para 1937, año de la lección inaugural, se había ido imponiendo y de buena o mala gana había sido aceptado por diferentes autores. Se trata de una tesis alternativa y distante de la ortodoxa, desarrollada por autores catalanes como Pi i Margall o Plat de la Riba, que, en las palabras del autor, descubre la verdadera España. El planteamiento hecho por ellos, dice Bosch Gimpera, permitió recuperar la lengua, la tradición cultural y descubrir en la versión oficial una historia disimulada. Y también esta nueva tesis se hizo presente en otros intelectuales como Ortega y Gasset o Menéndez Pelayo. Ellos tuvieron que reconocer la diversidad de los pueblos, aunque no siempre de buen agrado. Pues bien, hasta aquí quedan expresadas las dos versiones de la historia de España, la tradicional, centrada en la unidad, cuyo eje fue Castilla, y la más reciente, basada en el reconocimiento de la diversidad de pueblos hispánicos. Vistos los avances historiográficos, ofrece su propia interpretación, que servirá como programa de investigación que podrán realizar futuros historiadores. En la nueva propuesta historiográfica vemos cómo Bosch Gimpera encuentra en los pueblos antiguos el origen de la verdadera historia de España. La huella de estos pueblos permanecerá a lo largo de la historia. Así lo asienta en su epígrafe La España primitiva, raíz de toda evolución posterior. De no tener en cuenta ese pasado que llama primitivo
y que tiene un peso determinante en el proceso histórico ulterior, se desviaría la explicación correcta de la historia. Esos primeros grupos originales tienen tres características: la variedad de elementos étnicos, la cultura y la espontaneidad en la creación. Dice: según el autor, estas características existen en España mucho antes de la romanización y han evolucionado de manera intensa. Este es el sustrato original de los pueblos hispánicos que, insiste, reaparecerá a lo largo de la historia. Tales son, como cita, los grandes núcleos de pueblos meridionales, levantinos, centrales, occidentales y cántabro-pirenaicos con mezclas de elementos diversos en Cataluña. Tras estos pueblos, que podríamos llamar originarios, comenzarán, como indica, los aluviones étnicos. Vos Gimpera pasa revista desde los más antiguos como tartesios, celtas e íberos y seguirán cartagineses y griegos. Continúa con un repaso histórico acerca de los distintos aluviones que ahora no serán solo étnicos, sino con una mayor estructuración política, algunos de los cuales tendrán características de verdaderos estados. Aquí comienza a hablar de superestructuras para referirse a tales aluviones y sus instituciones políticas y administrativas. Enumera así a los romanos, germánicos, visigodos y musulmanes y detiene su recuento en la Edad Media. En este periodo, caracterizado por el fraccionamiento del poder, dice el profesor, se da un resurgimiento de los antiguos núcleos, dando lugar a las nacionalidades medievales y sus correspondientes estados, configurando lo que llama la verdadera España, a saber, Castilla primitiva, vascos y navarros, Aragón, Asturias, Galicia, Portugal, León, Andalucía, Cataluña. Vos Gimpera concluye que la romanización, la llegada de los musulmanes, el descubrimiento de América y la política imperial del Renacimiento desviaron el curso de la historia de España. Llegados a este punto, su propuesta historiográfica está ya bien definida. La diversidad de pueblos originarios constituye la base de la verdadera historia de España y la llegada de otras superestructuras paraliza a veces la evolución natural del país. Es importante advertir que, aun cuando las superestructuras son con frecuencia extranjeras, no se trata de un conflicto entre lo local y lo extranjero, pues con frecuencia algunos elementos locales, entiéndase grupos o individuos, pues se incorporan a estas superestructuras. Así que se trata más bien de una oposición entre el pueblo y las élites que controlan el Estado. Con el título El mensaje de 1937 observamos que, tras ofrecer su propuesta historiográfica, la lección de apertura de 1937 terminaba con un toque de optimismo. Era necesario hacerlo así debido a la situación que vivía el gobierno de la República en aquellos momentos. Por eso, decía Vos Gimpera, las maravillosas fuerzas y la riqueza natural del país de los antiguos laudes Hispaniae, las aptitudes y las energías inacabables y mágicas flotan por encima de todo. Considera a España como un crisol donde se funden los distintos elementos, incluidos los aportados por las superestructuras. Dice: al lado de la arquitectura de los reinos cristianos aparece la de los mozárabes en pleno califato de Córdoba o la de los mudéjaros en los estados no musulmanes. Asimismo, considera que en la Edad Media se estaba creando una verdadera cultura popular, resultado de la mezcla y reconciliación de los aluviones culturales. Además, hace ver que los reyes católicos no formaron esa España única, centralizada y castellanizada que relata la versión tradicional, sino que fue un Estado que respetó los gobiernos de los diferentes reinos, respetando su autonomía interior y conservando la legislación diferente. Del periodo de Carlos V destaca la formación de una espléndida cultura castellana,
de las monarquías Habsburgo y Borbón, a los que considera estados monstruosos, emergieron el Siglo de Oro y la Ilustración. En el 18 y en Barcelona, ante la supresión de su universidad y la creación de Cervera, considerada por él como un instrumento de dominio, surgieron academias y escuelas, a la vez que renace la prosperidad económica y la industria. Son catalanes, dice, quienes organizan los servicios médicos del Ejército Español y de la Facultad de Medicina de San Carlos de Madrid. En el siglo XIX, pese a los partidos, los desastres coloniales y las sacudidas reaccionarias, el esfuerzo del pueblo del país supera la inoperancia del Estado. El pueblo, dice, es capaz de encontrar energías y recursos insospechados. Tras la pérdida de las últimas colonias, por ejemplo, surge la generación del 98. Las becas al extranjero concedidas por la JAE renuevan las universidades y dedica unas palabras a su momento actual, en el que se vive la más cruel de las guerras y revoluciones. Mientras, el pueblo de Madrid ha conformado un ejército capaz de resistir al ejército rebelado contra la patria, reforzado por árabes, alemanes e italianos. De igual manera, hubo quien se dedicara a la salvación sistemática del patrimonio artístico nacional y en todas partes se manifestó el anhelo de cultura. Acabo cita. En medio de la tragedia actual, dice, de la crisis más profunda que hayan vivido nuestros pueblos, creemos en ella. Creemos en ello, pero la verdadera España no es la de los sublevados, sino una España en construcción que será solidaria de todos, sus valores tradicionales verdaderos, en la que ninguno de sus pueblos morirá. Esa España nueva únicamente podrá florecer si se consigue integrar toda su masa humana y sacarla de la miseria y de la ignorancia, infundiéndole la conciencia de unos ideales comunes, nacionales y humanos al mismo tiempo. Acaba la cita. Pero la República fue derrotada y numerosos españoles terminaron en el exilio, como el propio Bosch Gimpera. En México nunca abandonó las reflexiones sobre España y los temas dibujados en 1937. Era necesario hacerlo por diferentes motivos, acaso para entender el significado de la derrota en una perspectiva histórica más amplia, también para fundamentar una posición política frente a la dictadura y desde la perspectiva académica para apuntalar su propuesta historiográfica. De hecho, la muerte lo sorprendió preparando en 1974 un libro cuyo título, La España de todos, era el último llamado a construir una España incluyente de todas las culturas, como escribiría ya en 1943 Una nación de naciones. Veamos el libro La España de todos. Como se ha dicho, Bosch Gimpera murió en 1974, dejó inconcluso un libro. Su familia pidió a Anselmo Carretero, segoviano exiliado, militante socialista, que completara el esfuerzo del arqueólogo catalán. El libro final se tituló, como he dicho, La España de todos y constó de 18 artículos, aunque no se reporta la procedencia de varios de ellos. Los más antiguos son de 1943 y los más recientes de 1972. Es un periodo de casi 30 años en que este profesor continuó reflexionando sobre la historia de España, siguiendo su propuesta de 1937. La amistad entre el catalán y el segoviano venía de lejos, al menos desde 1947, cuando coincidieron en la revista Las Españas y se reforzó con la publicación de Carretero titulada Las nacionalidades españolas, suplemento de la revista Las Españas. Es posible que antes el arqueólogo hubiera conocido a Luis Carretero Nieva, padre de Anselmo, en 1943 o 44,
cuando el segoviano dictó unas conferencias a solicitud de vascos y catalanes exiliados en México. La amistad entre los Carretero y Bosch Gimpera nacía de una coincidencia intelectual. Reconocían que España estaba conformada por diferentes naciones y criticaban la historiografía que hacía de Castilla una entidad imperialista y dominante de las otras nacionalidades españolas. Cita: «Rara era la plática en que no tocábamos el tema de España como nación y el lugar que en ella y en su historia ocupaban nuestras patrias catalana y castellana». Pues bien, en 1952 se haría una segunda edición. Para entonces, Luis Carretero había muerto y el texto original había sido ampliamente desarrollado por su hijo Anselmo. La nueva edición llevaba ahora un prólogo del arqueólogo. La afinidad de ideas explica que el catalán prologara la obra de Carretero padre y que Carretero hijo concluyera la antología póstuma del arqueólogo y prehistoriador. La España de todos es un libro que conviene comentar, pues ahí se desarrollan algunos temas que quedaron enunciados en la lección de apertura de 1937 y que resultan necesarios para apuntalar la propuesta historiográfica de este catedrático. Sin un afán de exhaustividad, debido al tiempo de que disponemos, señalaremos solo algunos aspectos: cuál fue el peso que ha tenido Castilla en la historia de España, cómo ha vivido Cataluña esa relación con Castilla y cuál fue la importancia del Imperio español en el siglo XVI. En cuanto al capítulo de Castilla, era necesario revisar el papel que ha desempeñado Castilla si se desea construir una nueva explicación de la historia de España, pues en la versión tradicional se presenta Castilla como el centro unificador y dominante, según cita, una hegemonía de tendencias imperialistas y opresoras de la libertad de los demás pueblos. Para semejante revisión, Bosch Gimpera utiliza el ensayo de Luis Carretero, Las nacionalidades españolas. El arqueólogo catalán menciona varias virtudes de este trabajo, pero quizás sean dos las principales virtudes historiográficas. La primera es que los carreteros, padre e hijo, conciben España como una comunidad de pueblos que los siglos y la tradición han convertido en nacionalidades, haciendo de España una supernacionalidad, una nación de naciones, expresión utilizada por nuestro profesor al menos desde 1943. La segunda virtud historiográfica es separar la monarquía del pueblo. Los reyes castellanos conforman una autoridad política con intereses diferentes a los del pueblo. En ese sentido, el pueblo castellano padeció tanto como catalanes, vascos, valencianos. Asimismo, es importante diferenciar a las personas que conformaron el aparato burocrático de aquella mayoría amplia que conforma el pueblo. Sin duda, dice Bosch Gimpera, hubo numerosos castellanos en los consejos, en los tribunales, en el ejército, en la diplomacia, en todo el aparato administrativo de la monarquía, pero esos individuos no son la totalidad de Castilla. El autor se atreve todavía más. Dice que como parte de ese aparato administrativo también hubo catalanes, vascos y de muchas otras partes que bien pueden ser considerados elementos colaboracionistas. Esto, desde luego, solo muestra la separación de la monarquía y su aparato del resto de la sociedad. En este sentido, el pueblo castellano fue tan oprimido como lo fue el catalán, el vasco o el gallego. La monarquía castellana se enlaza más bien con otras del pasado, como la visigótico-leonesa, es decir, se trata de un tema de aparatos de poder o de Estado
de superestructuras, concepto ampliamente utilizado por el catalán en muchos trabajos. Pero va más lejos todavía y considera que la monarquía, al menos desde la llegada de Carlos V, tiene un carácter extranjero, ajeno a la realidad española. Primero los Habsburgo y luego los Borbones. Considera una desviación histórica la vinculación a la dinastía extranjera de los Habsburgo, que la hizo girar en la órbita alemana, la cual desangró a España en guerras y, en definitiva, es corresponsable en gran proporción del lamentable estado de decadencia que encuentra a España la nueva dinastía en el siglo XVIII. Por tanto, al hablar de la nación castellana, debe pensarse en una sociedad separada de la monarquía. En el capítulo sobre Cataluña, como parte de su propuesta historiográfica, Cataluña ocupa un lugar especial. Como las otras nacionalidades, la catalana encuentra sus orígenes en los pueblos antiguos. Esa primera formación emergerá nuevamente en la Edad Media, cuando, en opinión del autor, se conforman las nacionalidades medievales, sus particulares civilizaciones y sus correspondientes estados, configurando lo que llama la verdadera España. Los ritmos de este proceso tuvieron lugar en diferentes momentos, por ejemplo, la Andalucía musulmana desde el siglo X al XII, Cataluña del X al XV, Galicia del XI al XIII, Castilla del XII en adelante. Esas nacionalidades darían lugar a España como unidad compleja, una diversidad que tendía a una organización conjunta basada en el respeto a la singularidad y la diferencia. El resultado lógico sería una formación federal, respetuosa de las autonomías de las naciones que lo componen. Sin embargo, la nación catalana sufrirá, como las demás, las tendencias uniformadoras de los distintos aparatos de Estado o superestructuras que interrumpen la evolución natural de España, y eso ha hecho que los catalanes atribuyan a Castilla, cito, la opresión de que han sido víctimas debida en realidad a las superestructuras y sus colaboradores contagiados de las mismas tendencias, colaboradores que sin duda han sido muchos, incluidos catalanes. Pues bien, esa visión de una Castilla imperialista y opresora ha dado lugar, como recoge, a las tendencias separatistas catalanas, que se refuerzan o menguan según el momento político. Cuando en el resto de España se comprende y reconoce el anhelo catalán a la libertad, es cuando se está en posibilidad de construir una España incluyente, a la manera de Suiza y sus cantones o de las repúblicas federales como México, donde sus estados se llaman Estado libre, independiente y soberano. Otro tema cuya historia debe revisarse es el del imperio, sobre el que en buena medida se ha construido la historia oficial. Pero con lo que hemos dicho hasta aquí, parece lógica la conclusión del autor, que queda plasmada no solo en el artículo correspondiente, sino en su título mismo: el imperio no es España, es decir, el Estado no es la sociedad. En este artículo, el arqueólogo profundiza además en el tema religioso, en la manera en que Estado y religión se unieron, violentando una vez más la diversidad original, y que pues dejamos para futuros trabajos. Bien, con este profuso, aunque breve repaso, consideramos que es posible hacerse una idea del lugar que tienen Castilla, Cataluña y el imperio en la perspectiva historiográfica de Bosch Gimpera. Desde luego, sería conveniente desarrollar otros temas como Andalucía, pedimos disculpas, que realmente es muy interesante, la verdad, y las críticas que se le puedan achacar a Bosch Gimpera pues relativizan en el apartado de Andalucía, se relativizan cuando muestra las tesis de Ortega, porque Bosch Gimpera aprecia, digamos, de mejor manera
la forma en que Andalucía asimila lo extranjero y lo funde en algo propio. Aquí, en Andalucía, parece más flexible en cuanto a su teoría general, dejando otras visiones como la de Ortega y Gasset. Él se revela con toda humildad, más fino para captar la importancia de la diversidad. También convendría desarrollar otros capítulos, las Cortes y la democracia, el papel de Europa, pero el tiempo no nos permite continuar, porque además queremos también abordar la participación del arqueólogo y además jurista en la reunión de La Habana de 1943, en la que presentó dos valiosas aportaciones. La derrota republicana y el exilio de muchos profesores universitarios, ya lo hemos dicho, no les arrebató la esperanza, o aunque se la arrebató, luego hubo una inversión, ¿no? Confiaban en el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y en el fin del fascismo que creían ya próximo. A mediados de 1943 había ya indicios que apuntaban a una victoria de los aliados y podemos decir que los corazones de muchos republicanos exiliados estaban esperanzados. Un grupo de profesores exiliados, entre ellos María Zambrano, la única mujer que participó en la organización, se reunió en La Habana en 1943 con el objetivo de estudiar de forma amplia y ordenada, y yo diría también sosegada, los problemas que debían enfrentar los españoles para reconstruir España. Bosch Gimpera participó de manera activa en esta primera y última asamblea. La reunión de La Habana se organizó en 3 secciones, merece la pena recordar. La primera dedicada a la educación y cultura, la segunda trató los problemas sociales y la tercera estuvo centrada en problemas jurídicos y económicos. El equipo de esta última sección comenzó debatiendo cuáles debían ser las orientaciones para la reintegración de España a su legitimidad política, porque merece la pena recordar, en palabras de Demófilo de Buen, después de los sucesos acontecidos, sería grave error intentar un retorno puro y simple al pasado. Pues bien, pasemos al papel que desempeñó Bosch Gimpera en la reunión. Como he dicho, participó en la tercera sección sobre problemas jurídicos y económicos, y él personalmente debatió la futura organización internacional con la existencia de una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Su ponencia se tituló España y la Organización Política Internacional. Intervinieron en el debate los doctores Zulueta, Pitaluga, Pedroso, de los Ríos, de Benito, Xirau, él mismo como ponente y el presidente Mariano Ruiz Funes. Y se aprobaron las conclusiones. Días después, el 25 de septiembre, y en la sesión solemne donde se leyó el proyecto de declaración, Bosch Gimpera tuvo una segunda intervención en la que abordó la integración de sus pueblos en una superior unidad, a la vez que un respeto absoluto de sus características históricas y culturales. Es decir, en sus 2 ponencias trató tanto los problemas internacionales como los internos de España. Para nuestra exposición conviene comenzar por la segunda participación, seré breve, y terminar con la primera, que tiene un carácter más general. En esta segunda intervención, en la sesión de 25 de septiembre del 43, además de la Declaración de La Habana, se pidió al historiador catalán que hiciera una intervención sobre pluralidad y unidad española. Era sin duda el tema que venía planteando desde 1937. Expuso entonces la tensión existente en España entre diversidad y uniformidad, proclamando la unidad compleja, la diversidad y a la vez la unidad española, con posibilidad
de integrarla libremente como una comunidad de pueblos, como una nación de naciones. No es necesario extendernos en esta intervención, pues ya conocemos sus ideas al respecto. Vale la pena señalar, eso sí, que en esta intervención usaba, al parecer y por primera vez, tal concepto nación de naciones. En la primera intervención, con respecto a su participación, Bosch Gimpera presentó una ponencia titulada España y la Organización Política Internacional. En ella debatió la futura organización internacional y propuso la existencia de una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Su intervención constó de 9 tesis que quedaron reflejadas o impresas en el libro que resultó de aquella reunión publicado en el 44. Comenzó afirmando que todos los problemas humanos son solidarios. Por tanto, propuso una declaración de derechos del hombre, del ciudadano y de los grupos con características culturales afines, en la cual queden protegidas la libertad personal y política y la seguridad económica. Asimismo, recuperó la idea expresada en la Constitución Republicana de 1933, que la cooperación general internacional obligaba a una cierta limitación de soberanía nacional. Propuso también la idea de un Tribunal de Justicia y una organización internacional basada en un principio federativo, orientado por intereses generales sin sujetarse a la hegemonía de las grandes ponencias. Un poco enlazo con lo que tú has dicho. Prestó atención a 2 aspectos que pronto adquirirían una importancia capital: el colonialismo y la necesidad del bienestar social. Sobre el primero sostuvo la necesaria abolición progresiva del régimen colonial y, de manera particular, fomentar las relaciones de España con los pueblos latinoamericanos. En cuanto a la necesidad del bienestar social, propuso que la futura sociedad de naciones debía contar con instituciones capaces de garantizar las libertades, la seguridad social de los trabajadores, incluida la sanidad, así como la economía, el comercio y el acceso a materias primas. Bien, para finalizar, está claro que algunas de las propuestas estaban ya en práctica, como es el caso del Tribunal de Justicia Internacional o la Sociedad de Naciones. Asimismo, distintos actores venían estudiando ya la futura Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, los exiliados españoles trataban de insertarse en el ámbito diplomático internacional, que era la única vía que les quedaba, que parecía configurarse con el triunfo de los aliados. Por ello, utilizan un lenguaje semejante. Quizás la originalidad de las propuestas del autor radica en la visión que tenía de España y de su historia, visión capaz de adquirir una dimensión internacional. Propone el respeto y reconocimiento a la diversidad de pueblos que conformaban el concierto internacional. Por eso sugieren que la Declaración de Derechos del Hombre sea también una declaración que incluya a los grupos con características culturales afines. No se habla ni de estados ni de países, sino de un principio integrador basado en la afinidad cultural. De hecho, su recelo a las superestructuras que han interferido en la historia de España se advierte al sugerir una organización federativa de la sociedad de naciones en la que no haya predominio de las potencias. El respeto a la diversidad también lo conduce a demandar el fin del colonialismo, y su interés por el pueblo, por las grandes mayorías, se traduce en la propuesta de fomentar el bienestar social. Esperaban todos ellos que la sociedad de naciones fuera algo más que un espacio diplomático y que se le dotara de instituciones capaces de garantizar libertades, seguridad social,
economía, comercio, materias primas. Ese sería el sentido de la reunión y de la Declaración de La Habana, unas propuestas desde el exilio para la reconstrucción de España que adquirían una proyección internacional. Y esa misma proyección internacional, esa misma proyección, había dado voz impera a su intervención basada en su idea de España para todos. Gracias.